Vamos a dedicar este vídeo a la estequiometría básica y a los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. Suele ser un tema bastante importante que mucho y que es totalmente básico para entender el funcionamiento de una reacción química, pero no es bien recibido, ¿vale? No se suele entender muy bien. Así que vamos a hacerlo muy despacito para que lo asimiléis y listo, ¿ok? Bien, vamos a plantear primero que lo que tenemos aquí es una reacción de formación de una molécula de amoníaco. Es decir, para formar el amoníaco partimos de una molécula del nitrógeno y una molécula de hidrógeno, teniendo en cuenta que las dos son diatómicas, por supuesto, están formadas por dos átomos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es ajustar esta reacción química. ¿Por qué se está ajustando la reacción química? ¿Por qué se ajusta? Pues para que el número de átomos que tenemos a la izquierda sea exactamente igual que el número de átomos que tenemos a la derecha. ¿Esto por qué es? Porque al final nosotros estamos construyendo una pieza nueva, ¿no? Que es el NH3, a partir de una serie de elementos, ¿no? Cuando nosotros partimos de esas piezas, lo que hacemos es cambiarles la colocación, ¿no? Las rompemos, las deshacemos y las construimos de otra forma para montar una nueva estructura. Entonces, ¿qué pasa? La forma es distinta, pero el tipo de piezas y el número de piezas es exactamente el mismo, ¿vale? Eso sería, digamos, un ejemplo bastante práctico para que entendáis por qué tiene que estar ajustada una reacción. Tiene que haber el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha, ¿vale? Esto está muy relacionado también con el concepto de que la materia ni se crea ni se destruye. De modo que tenéis que entender también que en una reacción química la masa que hay inicialmente, porque al final una reacción química es un proceso, ¿no? Tendrás una cantidad de reactivos, eso empezará a consumirse, ¿no? Y se irán generando productos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una masa inicial antes de que empiece la reacción y tendrás una masa final cuando haya terminado. Pues bien, lo importante es entender que la masa inicial tiene siempre que ser igual a la masa final en gramos, ¿vale? Si hablamos en gramos, esto se cumple. Si hablamos en moles, no. ¿Por qué no? Los moles iniciales no son iguales a los moles finales porque cada sustancia tiene una masa molar diferente. Entonces, claro, cada masa está medida, digamos, con respecto a una referencia distinta, ¿ok? Entonces no tiene que cumplirse en ese caso. Bien, vamos entonces a analizar lo que significa esto de aquí. Estos coeficientes, ¿vale? La reacción química está siempre ajustada en moles y lo que significa S1 y S3 no es, como mucha gente piensa, que es los moles que yo tengo, para nada. Lo que significa es la proporción en la que reacciona la máquina. Es decir, el comportamiento, la ley que sigue esta reacción y significa lo siguiente. Si yo esto digo que son manzanas, esto peras y esto son botellas de zumo, lo que significa esto es que esto es una máquina a la que cada vez que metes una manzana y metes 3 peras, se generan 2 botellas de zumo. Así de sencillo, ¿vale? O sea, la máquina solo funciona si tú al meter una manzana, metes 3 peras, ¿vale? En ese caso, siguiendo esa proporción, se van a generar 2 botellas de zumo. Esto no significa que solo pueda funcionar en esta proporción, ¿vale? Si en lugar de una manzana metes 2 manzanas, es obvio que necesitarás en lugar de 3 peras, 6 peras y por tanto producirás ya no 2 botellas, sino 4. ¿Ok? Entonces imaginaros, vamos a plantear el siguiente caso en el que, por ejemplo, tú metes aquí, ¿cómo se calcula, no? Vamos a meter, por ejemplo, aquí 2,5 moles de nitrógeno. Bien, partimos de 2,5 moles de nitrógeno, que serían como 2 manzanas y media, ¿vale? Empiezo por un decimal para que entendáis que no únicamente tienen que ser números enteros, ¿ok? Si tenemos aquí 2,5 moles, yo sé que, por lógica, si uno es 3, por cada 2,5 al multiplicarlo por 3, os va a salir 7,5 moles. ¿Esto qué significa? Voy a dar por hecho que en este caso partimos, ¿no?, de 2,5 moles de nitrógeno y 7,5 moles de hidrógeno, ¿vale? Tengo que tener los dos reactivos, porque si no tengo los dos reactivos, la reacción no funciona, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre es que ahora me piden calcular los moles que se forman de amoníaco, por ejemplo. Entonces yo diría lo siguiente, digo 2,5 moles de N2 y ahora voy a hacer un factor de conversión que es el equivalente, ¿no?, a una regla de 3. Si por cada 1, 2, por 2,5, ¿cuántos? Pues por cada 1 mol de N2 tenemos 2 moles de NH3. Así que el resultado es de 5 moles de NH3.
Entonces ahora tenemos que plantearnos qué es lo que ha pasado, ¿ok? La reacción ha consumido 2,5, los ha consumido, ¿vale? Los ha consumido y ha producido 5 moles de NH3. De la misma forma, como sabemos que por cada 1 van 3, por cada 2,5, 7,5, como resulta que tenemos la cantidad exacta, lo que pasa es que también se consume este reactivo, ¿vale? La máquina utiliza los dos. Entonces, inicialmente, ¿cuántos moles teníamos? Inicialmente teníamos 10 moles y al final vamos a tener únicamente 5, para que veáis que no se mantienen constantes, ¿vale? Entonces, importante eso, entender que los reactivos se consumen en el proceso de generar el producto. Ok, bueno, un ejemplo muy sencillito para que veáis un poco los factores de conversión. Y ahora vamos a analizar esos dos casos que tenemos ahí abajo, ¿ok? Fijaros, nos dicen, tenéis 2 moles, ¿no? Vamos a ponerlos así como bolitas, ¿no? 2 moles de N2 como si fueran 2 manzanas. Y aquí tenemos 7 moles de H2. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos un séptimo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bien, sabemos que por cada una manzana que yo meto, la máquina lo que hace es consumir exactamente 3 peras. Y por tanto, producir 2 botellas de zumo. Si aquí pasa exactamente lo mismo, consume estas 3 y se producen otras 2. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que me he quedado sin manzanas. Y si me quedo sin manzana, la reacción dice, hasta aquí, no puedo seguir, ¿vale? Porque me sobra una pera, efectivamente, pero ¿qué queréis hacer con eso? No se puede hacer nada, ¿vale? Porque la máquina necesita de los dos reactivos. Así que la máquina, el proceso, la reacción química llega hasta aquí. Porque si le falta uno de los dos reactivos, significa que ese reactivo, el que te has quedado sin, ¿vale? El que se ha acabado, es reactivo limitante. ¿Por qué? Porque limita la reacción, ¿vale? Ahora vamos a seguir dándole vueltas a ese tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí 2 moles de N2 y en cambio tengo solamente 5 moles de H2? Pues bueno, pasa algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo este mol, reacciona con estos 3 para producir 2. Y este mol de aquí necesita 3, pero no los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos utilizar una manzana entera porque no tenemos las peras suficientes. Lo que haría sería utilizar 2 peras para cogerse un trocito de manzana, ¿no? Quedaría aquí algo que sobra, que no se ve muy fácil y se generarían, pues no llegarías a formarse 2 botellas de zumo, pero se generaría ahí un decimal, ¿vale? O sea, me he metido aquí un poco en esto para que veáis que hay veces que funciona bien de forma entera, ¿no? Pero claro, cuando no cuadra, pues también tenemos que jugar en decimales, ¿no? Bien, entonces vamos a llevar esto ahora a la parte de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿ok? He puesto la cantidad en gramos de nitrógeno y la cantidad en gramos de hidrógeno que hay y lo he pasado a moles, dividiendo entre su masa molar, de modo que tenemos esto de aquí. Esto me va a permitir luego cerrar el vídeo con lo que os comentaba al principio de que en los moles no se conservan, pero los gramos sí, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bueno, de primeras podéis decir, ¿cuál es el reactivo limitante? Y alguno me dirá, bueno, 1,2857, porque es el más pequeño. Nada más lejos de la realidad. O sea, que sea el más pequeño no implica que sea el reactivo limitante. Porque puede ser el más pequeño, pero a ti lo que te importa es la proporción en la que reaccionan. Imaginaros que aquí hubiera un 1 y aquí un 10. Significa que por cada 1 de nitrógeno necesitamos 10 veces más de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, si tienes 9 veces más, el reactivo limitante ya va a ser el hidrógeno, ¿entendéis? Entonces, claro, depende mucho del caso. Y para calcular el reactivo limitante, lo que tenéis que estudiar es calcular, ¿no? Cuánto reactivo necesito. Es decir, si yo utilizo este de aquí, quiero calcular cuánto hidrógeno necesito para consumirlo del todo. Es decir, si yo tengo un mol de nitrógeno, sé que necesito 3 de hidrógeno, ¿no? Si yo tengo una manzana y tengo 3 peras, se me consume todo. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de tener una manzana tengo 1,2857? Voy a poner 1,29. ¿Cuántas peras necesito? ¿Vale? O sea, ¿cuántos moles de H2 necesito ahora? Pues lo que tenéis que hacer es un factor de conversión. Un mol de N2 por cada 3 moles de H2, pues el resultado es pues 1,29 por 3. 9 por 3, 27, aquí un 7 y aquí un 3. ¿Vale? Perfecto. Ahí lo tenéis. 3,77 moles de H2.
¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Que estos son los moles que necesito para consumir exactamente, para consumir del todo 1,29 moles de N2. ¿Vale? Esto es lo que necesito. ¿Cuánto tengo? 5. Me sobra. Entonces este va a ser el reactivo en exceso. ¿Que queréis hacerlo al contrario? No hay ningún problema, ¿vale? Venís aquí, decís 5 moles de H2 y lo que voy a hacer ahora va a ser pensar lo siguiente. Digo, tengo 5 moles de H2. ¿Cuánto nitrógeno necesito para consumirlo del todo? Porque haciendo este razonamiento vas a ver si lo que necesitas es mayor o menor de lo que ya tienes y por tanto puedes razonar si se acaba o no se acaba, ¿no? Entonces, 3 moles de H2 corresponde a 1 mol de N2. Entonces lo que hacéis es dividir 5 entre 3, que os sale 1,6 periódico. ¿Moles de quién? De N2. Obviamente, factores de conversión, la unidad que te quieres quitar va abajo para que el resultado sea la unidad de arriba. Esto ya vuelve a ser exactamente lo mismo, pero son los moles que necesito para consumir, ¿qué? En este caso, para que se consuman totalmente 5 moles de H2. Fijaros que necesito 1,6, pero tengo 1,29. Es decir, tengo menos de lo que necesitaría. Eso significa que este se te acaba antes. Es decir, reactivo limitante. Que ya es obvio, si uno se te sale en exceso, significa que el otro es el limitante. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora hacemos el último paso, que es a partir de los reactivos calcular lo que nos piden, que es los moles de NH3. ¿Cuál utilizamos? Pues bien, aquí es donde viene otra de las típicas dudas, ¿no? Y la importancia de identificar esto. Esto es lo que tenéis que hacer siempre, porque si no sabéis cuál es el reactivo limitante, no podéis calcular la cantidad de producto. Porque para calcular la cantidad de producto necesitáis saber cuál es el reactivo limitante, por qué es el que se acaba antes. Entonces tú no puedes utilizar el reactivo en exceso para calcular productos, porque estarías dando por hecho de que se generan más. Por ejemplo, caso práctico, yo sé que este es el exceso. Si yo calculo cojo los 5 moles de H2 y hago 5 moles, así por cada 3, 2, por 5, ¿cuántos? ¡Pum! Y calculo los moles de NH3, estaría mal, porque estaría calculando la cantidad total de NH3, dando por hecho que se consumen los 5, que utilizo los 5, y no es verdad, no los estoy utilizando todos porque sobra, ¿vale? Entonces hay que hacer ese proceso, pero con el reactivo limitante. Entonces lo que hay que hacer es 1,29 moles de N2 por cada 1 mol de N2 tengo 2 moles de NH3. Multiplico por 2 y entonces aquí 18, un 5 y aquí 2,58 moles de NH3. Vale, esto es lo que se produce. Mi pregunta ahora, ¿cuántos reactivos quedan? Porque sí que sabemos que lo que se produce, aquí era lo que había, abajo voy a poner lo que se produce en amarillo. Sé que se produce 2,58 moles de amoníaco, pero claro, el reactivo limitante se agota totalmente. ¿Y cuánto reactivo en exceso queda? Pues fijaros, lo habéis calculado aquí. Aquí calculasteis cuántas manzanas, ¿no? Cuánto H2 necesitabas para consumir totalmente esto de aquí. Entonces has consumido 3,77 porque obviamente la máquina está tirando de los dos reactivos, ¿no? Entonces aquí tienes que restar directamente y lo que te queda es 1,23 moles de H2. Bueno, lo voy a poner en amarillo también. Y tenemos que nos sobran 1,23 moles de H2. Bien, ahí lo tenéis. Tenemos el reactivo en exceso, el reactivo que se el producto, que se produce, el NH3, y ahora para darle la vuelta, acordaros que había dicho que la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, ¿no? Yo sé que la masa inicial que tengo es de 46 gramos. Si ahora yo cojo los moles que tengo finales, que sé que son 1,23, ¿no? Por un lado, más 2,58, y lo que voy a hacer va a ser pasarlos a moles, ¿no? Aquí tengo, a gramos, perdón. Aquí tengo 1,23 moles de H2. Voy a 1 mol, equivale a 2 gramos. ¿Vale? Lo que estoy haciendo ahora mismo es despejar, digamos, la masa de aquí, ¿verdad? Más, voy a hacer lo mismo con el NH3 y lo sumo, y el resultado me tiene que dar
46. Si no me da 46 es que obviamente está mal hecho, ¿vale? Entonces voy a poner esto aquí por 1 mol y arriba me da 14 más 3, 17. Al operar aquí efectivamente nos salen 46 moles y se cumple lo que os contaba, 46 gramos, y se cumple lo que os contaba, que los moles no son constantes, pero los gramos se mantienen constantes. Los iniciales tienen que ser iguales a los gramos finales, ¿vale?